nos ha traído y tanto que hemos aprendido, Roca. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, ¿cierto? totalmente. Y es una cruzada en todos los ámbitos. Cada vez que nosotros nos toca hablar con emprendedores jóvenes y dicen, no, nosotros tenemos un promedio de edad 23, nosotros levantamos el dedo. Levantamos el dedo. Eso, ojo, que hay que incorporar claro, elementos. Edad promedio, imagínate que vamos a... Sí, entonces hay que mezclar el híbrido. Bueno, no, ya, además que hay un interés también personal por Roca, si nosotros ya vamos... También, conservar el trabajo estamos también. más cerca para allá. Claro, pero nosotros estamos más cerca ahí del abismo. Oye, y para eso estamos con Victoria Pavés, de la Fundación Bienestar Mayor, y no me dieron tu nombre, perdona. Catalina Tapia, ambas de Bienestar Mayor, que se enfocan en la sexualidad para las personas mayores en Chile. Y la verdad es que es un tema que a mí por lo menos me llama la atención, interesa mucho, porque hemos tocado temas de trabajo para adultos mayores, salud en general, costo de los remedios, por ejemplo, para los adultos mayores. Pero la sexualidad es un tema, ya si en nuestra sociedad es tabú, en los adultos mayores con mayor razón. Así que les damos la bienvenida. Gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros y poder conversar también de este tema tan interesante. Gracias. Oye, ¿cómo nace esta fundación? Bueno, así para hacerlo lo más breve posible, Bienestar Mayor nace como un proyecto estudiantil primero. Ya. Se gesta dentro del marco de un proyecto que se llama Transforma e Impacta, ya, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica. Y primero como una iniciativa que busca fomentar el conocimiento sobre la sexualidad para personas mayores. Una experiencia personal hace que parte del equipo se conozca previo a ser fundación. Catalina de la Barra, quien en ese momento dictaba un taller de sexualidad en un departamento de turismo para personas mayores. La conozco, veo como el taller sale súper bien. Y personalmente quedo impactada de cómo esta temática causó tanto furor en el taller. Además, yo súper juiciosa antes de entrar al taller, yo dije como, no creo que funcione. Dije, ¿te va a interesar? Claro, como dije, pero ¿para qué? Pues como, pero ¿para qué esta temática? Si ya como que a esta edad, ¿para qué? Y salí, pero... Trasquilada. Dije, no, me arrepiento de todos mis dichos. O sea, funcionó súper bien. Y el interés que causó no solo fue como en quiero resolver dudas, sino que en quiero hablar de esto. Porque la gente que estaba en ese taller dijo, yo nunca había hablado de esto como en confianza, en un ambiente que no me juzgara. Es que saben que es muy importante porque, bueno, la sexualidad, por supuesto, a lo largo de la vida va pasando por distintas etapas que tienen que ver con un montón de factores. Exacto. De partida, las hormonas. Claro. Las hormonas cuando las personas son muy jóvenes están absolutamente revolucionadas. Después las mujeres pasamos por muchos estados entre las que son madres, por embarazo, cambios hormonales. Entonces, este mismo factor, cuando ya se es mayor, me imagino que también debe ser claro, muy determinante. ¿Qué pasa ahí con la biología, con la hormona, con el deseo, con tantos factores que implica la sexualidad? Vamos, Catalina. Ahí hay varias cosas que se juntan, ¿verdad? Como está el tema de la menopausia, lo hormonal, como decías tú, pero también hay hartos factores psicológicos, sociales, que yo creo que son incluso de repente más relevantes a la hora de hablar de sexualidad en adultez mayor, porque estas creencias son tan limitantes que dificultan de repente la experiencia de la sexualidad antes incluso de que haya un problema físico. ¿Y cómo, claro, hay un prejuicio. ¿Cómo es la vida sexual de la tercera edad? ¿Qué es lo que han podido investigar? Antes de hablar quizá de la vida sexual en la tercera edad, nosotros siempre lo graficamos como en la triple mochila, que es como lo mostramos la forma de entender. Primero hay que entender que las personas mayores que hoy día son mayores nacieron en un contexto altamente cargado, como decía Cata, de creencias limitantes, de juicios, de tabúes, de desinformación, de mentira, de poco acceso a conocer. Entonces eso ya te carga una mochila. Tú ya traes una mochila como por tu generación. Que si eres mujer es una doble mochila. Porque además el contexto era súper machista, muchas mujeres como objetos sexuales, solo asociadas a la reproducción, a dar placer, no a vivir. La religión también. La religión, te iniciaba solo sexualmente con el matrimonio, no te podías conocer antes. Entonces, doble mochila. Y además, y aquí es cuando respondo a tu pregunta, llegas a la vejez, bueno, con una tercera mochila, porque además la sociedad te dice,
No, Eres- po, si eres viejo, como decíamos antes, cuando yo digo me encontré con mis prejuicios, las personas mayores son asexuadas, ya no sienten placer, o no corresponde, o si enviudas, ¿cómo se te ocurre tener una pareja después? Los hijos entran a opinar. Imagínate una persona mayor en residencia donde comparte pieza con 7 personas. Pero ¿no? ponte tú, el deseo sexual, ¿se mantiene intacto? Sí, El deseo está. el Sí. deseo está. El deseo está toda la vida. O sea, las trabas es más por las trancas sociales, qué sé yo, etcétera, pero también hay trancas biológicas, o sea, ponte tú, llevado al hombre, el tener problemas, qué sé yo, con su virilidad, digamos. Claro, y la eso, próstata. Y... ¿Les puede generar que renuncien a la vida sexual? He hecho. Claro, yo creo que ahí un punto importante es que, claro, definitivamente hay modificaciones en cómo se expresa la sexualidad, pero si la sociedad fuera distinta, nosotros podríamos decir, bueno, nos adecuamos a eso, pero como decía antes, el deseo sigue, entonces... Porque yo le contaba a la María José que yo una vez hice un reportaje de una agrupación en el sur, en la región de los lagos, de un grupo de señoras que se llama La Cosita No Muere. ¡Qué buena! Que era un grupo de señoras que planeaban de 80 años para arriba, incluso había una de 91 que era aficionada Genial. a la pornografía. Y, Canta. iniciaron esta cruzada y ellas decían que el sexo para ellas no era únicamente como se concibe, qué sé yo, que haya La un penetración. coitus, Claro. Exacto. sino que a veces era simplemente darse la mano, mirarse, decirse frases. Acariciarse. Es que la sexualidad es mucho más amplia. Es una Es que, variante. claro, yo creo que por ahí va. Nosotros ¿Es así? tenemos muy asociado quizás como la penetración Claro, que Sí, sea el sexo. orgasmo tenemos o nada. tenemos la pornografía asociada con el sexo. que Y la eso es muy- juventud y la también. juventud. O sea, imagínate. la belleza, la juventud, la turgencia. Y o sea, hacen ese la tipo de industria. experiencias sexuales como de táctiles, como de abrazos. Más sensoriales. Más sensoriales. Y más con Esas- lo afectivo. Es decir, la sexualidad no es solo sexo, como primer mito que hay que derribar. La sexualidad, además, no son solo las expectativas que nos impone la sociedad de cómo tiene que ser, pero si vemos los referentes que hemos tenido de sexualidad, nos ponen de repente expectativas muy altas. Cómo tengo que estar, no tengo que tener arrugas, tengo que estar esbelta, no puedo tener pliegues. O sea, imagínate ser mayor, pues no cumplir con ninguno de los requisitos. claro, ni una de las anteriores. Ninguna de las anteriores, entonces decir mejor deserto porque me da vergüenza, pero como decía la Cata, son transformaciones. Efectivamente hay disminución de estrógeno, efectivamente disminuye la lubricación, efectivamente pierdo elasticidad, efectivamente mi periodo refractario aumenta, pero aún así, pese a esas transformaciones que no solo se dan en la sexualidad, sino que en general en tu vida, tú te puedes sentar y decir cómo yo me adecuo a estas transformaciones y la gente nos dice, yo he cambiado cantidad por calidad, por ejemplo. Ya. Y me conecto con otra dimensión de la sexualidad que es más lo sensorial. Otras zonas erógenas de mi cuerpo que no había explorado. No sabía, por ejemplo, que me daba tanto placer que me estimularan tal zona que en mi vida se me ocurrió que me voy a estimular. Porque claro, estaba todo enfocado como en la relación, En la penetrativa. genitalidad. Claro, en la Oye, genitalidad. perdón, ya que estamos hablando derechamente de lo sexual y no tiene nombre, porque sé que hay gente que se escandaliza con palabras, pero Ya nos acostumbramos. en ese rango de edad, ¿tienen, aún con esta variante sensorial, táctil, más amorosa, digamos, ¿tienen orgasmos? Sí, yo creo Vamos a la que- pausa y seguimos aquí. No, pero yo creo que es súper importante de repente las edades. Digo, porque de imagínate repente que adultos. es otro tipo de Es que orgasmo. Es claro. que las sensaciones orgásmicas están presentes a lo largo de toda la vida. Ya. Como el orgasmo como tal tiene que ver igual con la respuesta sexual humana. Entonces, si, bueno, me voy a Master y Johnson que hicieron como el gráfico de la respuesta sexual humana y todo, como el orgasmo está directamente relacionado con cómo yo me estimulo, cómo yo me excito y cómo llego a esta sensación orgásmica o a este orgasmo. El cuerpo se transforma también en la forma de la respuesta sexual humana. Si es que antes tú podías decir, tirar una hora que en los 10 minutos estabas tirando de nuevo, ¿cierto? Ahora tenés que esperar un poco más. Pero, Claro. Pero de que se puede, se puede. pero entonces, como tú vas entendiendo que los tiempos van funcionando de otra forma, Claro. los orgasmos y las sensaciones orgánicas también van a ir funcionando a la par de esa transformación. Oye. Entonces, en el fondo, lo que ustedes hacen también, que creo que es súper importante, es darles una segunda o tercera vida también al adulto mayor. Estamos hablando también de adulto mayor, yo te diría de mayor de 70, porque entre 60 y 70 son
personas Están jóvenes, activos completamente sexualmente. activas. Entonces también yo me imagino que hay que hacer una diferencia ahí. No es lo mismo una persona de Ustedes 80, notan que 85. en ese rango también ya hay un declive fuerte. Sí, De o sea, 60, hay 70. muchas variables. O sea, hay tanto adultos mayores como sexualidades hay. Como en ese punto como yo quería Claro. Cada persona es un enfocarme. sexo, o sea, es una forma de ver De el vivir la sexo. sexualidad distinta. O sea, si nos ponemos a pensar como en edades, claro, puede que el deterioro vaya aumentando, el deterioro a nivel físico, como decía ahí Victoria, tantas transformaciones físicas que se dan. Pero también hay que ver caso a caso. Hay personas que tienen dificultades de movilidad, otras que no. Entonces, como decía, el punto está en las adecuaciones. Yo delante me quedé un poquito callada en el tema del orgasmo, pero más que nada porque tiene que ver con lo mismo, el mismo tema de la genitalidad que nosotros criticamos. También yo creo que hay como una presión por el tema del orgasmo. Alcanzarlo. Bueno, sí, alcanzar el orgasmo en la gente joven y en la adultez mayor es como si no alcanzo el orgasmo, entonces ¿para qué voy a hacer sexualidad? Como ¿para qué voy a Claro, vivir claro, mi sexualidad? claro. No tiene sentido. Eso pasa en todo tipo de edades. Claro. Pero sin embargo, las mujeres que ahora ya son mayores y que han tenido otra vida, otra educación, otra historia, muchas de ellas dicen que jamás han sentido un orgasmo. Claro, sí, ahí hay una discusión súper importante con respecto a ese tema y yo creo que el punto, más allá del orgasmo o no orgasmo, es el disfrute sexual. Claro, pasarlo bien. Claro. Y ahí está la deuda Tal histórica. cual. Hoy Porque- día escuchaba a una sexóloga argentina que no sé si la conocen, que va a venir a Chile a hacer un show en el teatro, una presentación en el Teatro Nescafé de las Artes. ¿Ya? Que se llama Cecilia C. ¿Ya? ¿La Ajá. conocen? ¿La han Sí, sí, escuchado? Sí, sí, nos llegó su infografía de Sí, que va a estar. ya. Ella, bueno, es bien revolucionaria, es bien extrema, etcétera, y ella plantea que hoy, en general, el inicio de una relación amorosa parte en el sexo. ¿Cachai? O sea, que es como Al que revés, es al revés de lo que tal uno cual. tenía metido. Que antes era el amor y después llegábamos al sexo. Ahora depende de una buena relación sexual cómo se desprende después la relación amorosa. ¿Cachai? Yo tengo una... Me imagino, discrepancia. Claro, ¿no? O sea, ella es súper así como... O sea, estoy de acuerdo en ciertos sentidos, pero si nos remontamos como a todo lo que la gente nos cuenta en los talleres, nosotros hacemos talleres, hacemos charlas, hacemos encuentros, entonces hay varios espacios donde la gente cuenta muchas cosas. ¿Qué es lo que nos dice la gente? Que tenían que amar para vivir su sexualidad. Para vivir la sexualidad. Ese es el proceso clásico. Claro, entonces no, primero tienes que amar y de hecho si no amas, No hay sexo. No hay sexo porque es del diablo, eso no se puede hacer. Entonces, ella sí acierta con que efectivamente podemos invertir esta relación, no solamente tiene que ser amor y sexo, puede ser sexo y amor, pero aún así yo soy más partidaria y creo que Bienestar Mayor también como que no tienen por qué siempre ir de la mano. Ya. Uno puede vivir su sexualidad sin amar a alguien y uno puede amar a alguien sin vivir su sexualidad. Pero Claro. me refiero a los adultos mayores, así una edad más extrema, 75 para arriba, teniendo el deseo intacto, el deseo sexual intacto. ¿Qué les produce? ¿Les produce una frustración? ¿Ellos se ven forzados a relegar el sexo a un cajón olvidado? Diciendo, ¿qué? Si no tengo qué sé yo, no estoy capacitado biológicamente, etcétera, me frustro, mejor lo olvido, lo saco de mi cabeza, me vuelvo asexuado, o aún así están así como en la película El Topo, ¿se acuerdan? La gente topo. Claro. Habían algunos ganosos, etcétera, que intentaban así, qué sé yo. Y ese, claro, dale. Sí, se ha visto ¿Lo de ambos. abandonan? No necesariamente. Sí, yo con mis creencias también al principio pensaba que lo más seguro era como que se fuera la gente mayor hacia el abandono. Más que nada por lo que comentabas tú, pero también por las creencias de repente de los hijos, como que esto ya no es para mí. Claro, sí. Entonces, sí, por una parte pasaba eso, pero nosotros nos hemos dado cuenta con los talleres que de repente solo se necesita un empujoncito para que O se saber. reavive. Qué Saber. importante eso, porque además, volviendo a un poquito al tema de género, que nosotros las mujeres siempre hemos estado criadas y enseñadas a que la mujer no siempre tiene muchas ganas. Entonces el hombre el que tiene que ir a buscarte, porque la mujer si tiene muchas ganas y anda buscando también es medio raro. Claro. ¿Qué pasa eso ya en los mayores, en las mujeres mayores? ¿Se Bueno, liberan? Cuando ha habido toda la vida una creencia limitante pueden pasar dos cosas, que se agudiza esto limitante porque como decíamos, la tercera mochila, o también hay una liberación. Con Catalina y con el equipo hemos visto de ambas partes, pero el empujoncito, como decimos, el saber más, por eso nosotros somos difusores de conocimiento, porque cuando tú sabes más, tienes más oportunidades para decir. Entonces, si es que
tú llegas a la edad adulta y crees que tener cierta pose te hace, como nos han dicho en talleres, no, es que yo no hago esa pose porque es para las putas, por ejemplo. Así tal cual. ¿Cuál? No, eso se ve muy feo, ¿qué va a creer mi esposo de mí? Pero en cambio, si tú llegas a una edad, desaprendes eso y te das cuenta que en realidad no hay poses para nadie, tú puedes hacer lo que a ti se te placa la gana. Lo que te dé el Impresionante. físico, Sí, oye, además. sí. Además, Claro, también. En La Cosita No Muere de verdad había una señora de 91 años de este grupo de sureñas que era adicta a la pornografía y era su encuentro sexual la pornografía. Seguramente el marido consigo roncaba misma. al lado. Tal cual, Sí. tal cual, que ese Y es ese otro es otro tema. punto. Ese es otro punto. Oye, se nos hizo súper corto, Catalina y Toda Victoria. apagada. Yo creo, nosotros tenemos, yo te conté a ti, Victoria, nosotros tenemos esta sección que es para el auto mayor con nuestro panelista Patricio Bianchi, de 96 años, y que está muy vigente, por lo demás. Muy bien. Así que, de todas maneras, las vamos a volver a invitar. Yo creo que hay muchos puntos que quedaron por conversar y muchos mitos también que aclarar. Yo creo que eso es muy totalmente. importante que sigamos también en esta senda. Es un tema Claro, fundamental, necesario. yo creo que para cualquier ser humano, independiente de su edad, pero que en la tercera edad, como se apaga el tema, es hora de, y que ustedes han aclarado, que sigue vigente, es fundamental también para ellos. O sea, es parte esencial de la vejez, que nosotros cual. lo metíamos debajo de la alfombra. Ese pues, mensaje sí, pues. es importante dejar. Y que además, como decía la Gata, son las vejeces, no una única vejez, hay tantas formas de ir tu vejez como juventudes y niñeces hay. Y que entonces es bueno que como sociedad avancemos a tener una visión más geroactivista, más positiva y más promotora del bienestar, y no estereotipar a las personas mayores como abuelitos, como personas Infantilizar tiernas. lo que hemos tocado el tema, sí. Toda tu vida no fuiste tierno por ser mayor, eres tierno, como tendemos a ver a la gente como A tierna. como infantilizar, Sí, claro. sí. Y eso Bueno, también que incluye ese, su sexualidad. Es verdad. qué importante, ese tema me gustó y lo vamos a acuñar acá, Roca. Totalmente. Geroactivistas. Eso Más somos. geroactivistas. Geroactivistas. Sí, totalmente. Vamos por los Oye, está geroactivistas. buenísimo. Por el bienestar sexual. Sí. Felicitaciones por lo que están haciendo y seguro van a estar de vuelta acá De todas maneras. como panelistas De todas alguna maneras. forma. Panelista. Las Victoria dos. Pavés, fundadora y directora ejecutiva de Bienestar Mayor, y Catalina Tapia, coordinadora de formación. Muchas gracias. Muy interesante y sin duda nos vamos a volver a ver. Oye, Gracias. y hablando de estimulantes, empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Vamos a una pausa aquí en Emprender es Clave y ya volveremos. Un espacio para la innovación, las ideas y el emprendimiento.